Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Penal organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la presencia virtual del doctor Emerson Chávez, quien nos va a exponer el tema de hurto y robo. El doctor Emerson Chávez es abogado penalista con maestría en Ciencias Penales, Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimado doctor, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Penal. Estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenas noches a Bill Longer por la invitación a mi persona para estar presente aquí en esta disertación del día de hoy. Es para mí un honor estar con ustedes en esta ocasión, a todos los participantes que se están conectando y a todas las personas que nos están viendo también a través de esta transmisión por las diferentes redes sociales de Bill Longer, ¿no? El tema que nos convoca es un tema bastante interesante en sí, en esencia, porque lo que vamos a hablar es básicamente de los delitos contra el patrimonio, ¿ya? De todos los delitos contra el patrimonio, nosotros sabemos que el bien jurídico tutelado precisamente viene a ser el patrimonio de todo individuo, de toda persona, y es el patrimonio que una persona posee. Al margen, obviamente, de las cantidades pecuniarias que uno puede tener, pero se va señalando en sí contexto de patrimonio, ¿ya? Y lo contexto de patrimonio hay que tener en cuenta lo siguiente. Muy bien. Por ejemplo, acá vamos a detallar algunas cuestiones. Hemos preparado a ver si la coordinación me habilita la opción de compartir pantalla, por favor. Sí, doctor. Bien, ok, muy bien, para proyectarles los materiales de la sesión de clase. Ok, aquí tenemos. Entonces vamos a empezar. Miren. Como les estoy señalando, y este es algo bastante interesante que hay que ejecutar en los delitos contra el patrimonio, para empezar, estos tipos penales de los delitos contra el patrimonio sí viene a ser un tipo penal de propia mano o un tipo penal de dominio de hecho, como se suele señalar, ¿no? Donde el sujeto activo, al ser tipos penales genéricos, puede ser cualquier persona en razón, por ejemplo, que no se requiere una condición especial de la gente, sino que absolutamente cualquier persona, sin excepción, podría ser autora del delito, ¿ya? Cualquier persona podría ser autor del delito contra el patrimonio, es decir, un varón, una mujer, por eso que señalamos que son tipos penales genéricos, ¿ya? Son tipos penales genéricos. Dentro de los delitos contra el patrimonio, entonces, el capítulo 5 del Código Penal, tomemos nota, el capítulo 5 del Código Penal es la que nos empieza hablando de los delitos contra el patrimonio. Y ahí nos habla de hurto, robo, abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafa y otras defraudaciones, fraude contra la administración de personas jurídicas, extorsión, usurpación, daños y delitos informáticos, por mencionar solamente algunos de los delitos contra el patrimonio, porque podemos encontrar un gran bagaje, una gran infinidad de otros delitos ahí también comprendidos, ¿no? De todos estos delitos, obviamente nos han convocado para hablar de dos primigeniamente. ¿Cuáles son los delitos que vamos a abordar? Pues son el tipo penal de hurto y el tipo penal de robo, ¿de acuerdo? Eso vamos a señalar. Muy bien. Yo, en primer lugar, para hablar obviamente de los delitos de hurto y robo, tendríamos que recordar esa gran teoría existente en el derecho penal, parte general, que nos habla de la teoría del dominio del hecho y nos habla de la teoría de infracción del deber, ¿no? Entonces nos empieza hablando quién será autor a través del dominio del hecho y nos señala, para empezar, que será autor cualquier persona que domina la acción. En cambio, a través de la teoría de infracción del deber, nos señala que los únicos que serán sujetos con condición especial, obviamente son sujetos legitimados. Y los sujetos legitimados solamente pueden ser funcionario o servidor. Los únicos que podrían ser autores del delito, entonces viene a ser un funcionario que pertenece a la actividad estatal y viene a ser también un servidor público denominado, ¿no? En este caso, servidor o subordinado del aparato estatal.
Pero ese tipo de comportamiento que yo les señalo solamente van a ser posible a través de la teoría denominada como infracción del deber, porque precisamente estos sujetos cualificados, llámese funcionarios o servidores, rigen su conducta en base a lo que señala una norma o una infranorma institucional, ¿no? En base a ello menciona, ¿de acuerdo? Esta teoría que les estoy señalando. Sin embargo, cuando analizamos delitos contra el patrimonio, vemos que el comportamiento del sujeto cualificado se va a ver en razón, doctores, del dominio de la acción. Es decir, autor del delito será quien domina el hecho, quien domina la acción. Y el artículo 23 y el artículo 24 nos empieza hablando, pues, de las modalidades de autoría. Y yo me atrevo, yo sé que ustedes ya conocen como profesionales en el ámbito jurídico, pero a pesar de ello, osadamente yo les pregunto, quiénes serán o cuáles son las clasificaciones de autoría. A ver, ustedes me señalan a través del chat, estimados participantes, qué tipo de autoría conocemos o conocen, estimados doctores. Ahí me señalan, ¿no? Porque para empezar, nosotros sabemos que existen tres tipos de autoría, ¿cierto? Sabemos que existen tres tipos de autoría. ¿Cuáles vienen a ser ellos? ¿Cuáles son esos tres tipos de autoría? El primero de ellos, la persona que realiza por sí mismo la acción tiene el dominio del hecho, ejecuta una acción y por ende pone en peligro o lesiona un bien jurídico tutelado. Estamos hablando del famoso autor directo, el que realiza la acción por propia mano. Él viene a ser el autor directo. Pero podemos tener a quienes son denominados, por ejemplo, en doctrina comparada o en derecho comparado con el caso de España, y lo denominan el hombre de atrás, y nos habla de quien idea la realización del hecho punible, entonces él utiliza lo que vienen a ser instrumentos del delito. Entonces estamos hablando, lógicamente, de lo que viene a ser la autoría mediata. Entonces, fíjense ustedes que hasta el momento yo tengo un autor directo quien realiza la acción en ese instante y tengo el autor mediato quien se vale de instrumentos para la ejecución del delito. Y luego tenemos los comportamientos en conjunto, como en el caso, por ejemplo, de algún tipo de banda delictiva que se organiza para cometer un asalto a una entidad bancaria. Entonces ahí estaremos hablando, si señalamos roles en participación, entonces estamos hablando de coautores del delito, ¿cierto? De coautores del delito. Por eso es que la parte general, cuando hablamos de autoría, me habla el autor directo, me habla del autor mediato y me habla también de los coautores, ¿no? De los coautores. Todos este tipo de comportamientos podemos ver dentro de múltiples delitos de dominio del hecho de propia mano, obviamente también los delitos contra el patrimonio, ¿no? Entonces, ellos son autores, pero ¿quién es cómplice? Aquí ingresa la otra interrogante que yo les formulo a ustedes, estimados participantes, cuando hablamos de cómplice, porque acabamos de señalar que bajo el imperio del dominio del hecho, los autores son aquellos que dominan la acción o quien se vale de un instrumento, como en el caso de los autores mediatos. Ahora, no te hablo de autores que realizan un delito, sino lo que te estoy hablando a continuación es de quienes tienen grado de participación pero no en la fase de ejecución del delito. Entonces te hablo lo que el artículo 25 del Código Penal establece como cómplice, ¿no? Porque el artículo 25 es claro, me habla de los cómplices. ¿Y quién viene a ser el cómplice? Para empezar, podemos tener al famoso cómplice primario y cómplice secundario. Pero entonces la pregunta que yo le formulo es, ¿y quién vendrá a ser cómplice? El cómplice pregunta, ¿tendrá que actuar necesariamente en condición dolosa intencional? ¿O es que el cómplice también podría actuar de una forma culposa? Y ahí vamos a mencionar que cuando hablamos de cómplice, el cómplice siempre actúa de la conciencia y voluntad, que a veces lo he escuchado cuando dice, no, no hay que hablar del dolo, de conciencia y voluntad, pero es que se abracen las cuestiones del dolo, en primer lugar una teoría volitiva del dolo y una teoría necesariamente cognitiva del dolo, ¿no? Entonces hablamos de conciencia y voluntad, de generar una lesión o de poner en peligro un determinado bien jurídico tutelar.
Sin embargo, cuando hablamos de la complicidad, el cómplice, como le señalaba, no tiene una participación en fase de ejecución del delito, porque si no sería un coautor. En el caso del cómplice, el artículo 25 del Código Procesal Penal nos establece que es quien auxilia a otro. ¿Para qué? Para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiese perpetrado, nos señala, ¿no? Así nos establece en todo caso la norma, que en el caso del cómplice es quien auxilia a otro, quien facilita la realización del hecho, sin el cual el autor no habría podido ejecutar la conducta, ¿no? Muy bien. Esos son algunos matices, obviamente, de las cuestiones iniciales para entender. Dicho esto, doctores, ahora sí nos vamos directamente a hablar sobre los delitos contra el patrimonio. Y yo les voy a empezar preguntando, pues, a ustedes, estimados doctores, que nos están aquí acompañando en la plataforma Zoom y a quienes nos están siguiendo a través de lo que es el enlace de live, ¿no? Y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. La pregunta inicial que yo les formulo es, ¿qué es patrimonio? A ver, leo sus comentarios. ¿Qué vendrá a ser patrimonio? Que es precisamente el bien jurídico tutelado del tema que estamos hablando, ¿no? Muy bien, vamos a ver, ¿qué es patrimonio? A ver, ¿qué es patrimonio? Son mis propiedades. O bueno, aparte de eso, aparte de la propiedad, ¿qué son? ¿Qué es patrimonio técnicamente? O sea, hablamos en el contexto patrimonial, pero la gran interrogante es, ¿qué viene a ser patrimonio? A ver, voy leyendo, como les acabo de señalar, sus comentarios, su participación, porque cuando empezamos señalando delitos contra el patrimonio, yo primero tendría que saber qué es mi patrimonio. Ahora, el patrimonio es diferente de persona en persona, naturalmente, ¿no? Son mi propiedad, es correcto, todo lo que poseo tiene valor económico, no necesariamente, ¿no? El contexto patrimonial. Lo que pasa es que si acá hablamos sobre propiedad, un bien, existen ciertos bienes que una persona podría poseer que no necesariamente tienen un valor económico, sino quizás tengan un valor efectivo, afectivo. Es posible que me hayan regalado un collar, un reloj por parte de mi bisabuela, y tal vez a la fecha no vale absolutamente nada. Sin embargo, para mí y para mi familia, tiene un valor sentimental que es invaluable económicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver que como ustedes lo señalan, ya hay algunos entiendo que han ido buscando también por ahí ya el libro, porque teóricamente que cuando nos empieza hablando de patrimonio nos establece que es el conjunto de bienes. Entonces, el conjunto de bienes, tu patrimonio puede ser, pues, doctores, tu biblioteca, puede ser mi biblioteca y mi patrimonio, mis libros son mi patrimonio, mi código, mi patrimonio, he invertido miles y miles de soles en comprar esos libros, entonces forma parte de tu patrimonio. Pero también podría decir, yo he comprado una camioneta, un automóvil, ¿no? Me he comprado un terreno, un departamento, ropa, joyas, en fin, todo ello forma parte de tu patrimonio que difiere de persona en persona, ¿no? Forma parte de tu persona. ¿Y quién dispone de tu patrimonio? Pues tú. Tú dispones qué hacer con tus bienes, con tu automóvil, con tu bicicleta, con tus libros, con tu carro. Tú dispones qué hacer con tus bienes, ¿no? Ahora, el patrimonio no solamente será, nos dice, los bienes, sino pueden ser ciertos derechos que uno obtiene, obligaciones que tiene una persona, pero que también tiene una empresa. Por eso existen los bienes empresariales. No solamente existen bienes patrimoniales individuales, sino que podemos hablar de bienes empresariales, doctores. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del contexto patrimonial, diremos pues que los bienes son los elementos materiales y inmateriales que con que cuenta la empresa, por ejemplo, la maquinaria, el dinero que tenga en caja, la existencia de productos a los locales que posee, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son importantes, ¿ya? Muy bien. Ahora, de ese patrimonio que nosotros poseemos,
los únicos que podemos darle libre disposición somos nosotros. Si, por ejemplo, yo tengo los patrimonios de mis libros, a manera de ejemplo, el único que puede disponer a quién le regalo, a quién lo heredo, a quién lo entrego, ¿no? ¿A quién le doy? Muy bien. Entonces, vamos a ver, eh, hay que tener en cuenta esa situación, ¿ya? Muy bien, hay que tener en cuenta ese aspecto. Entonces, yo soy el único que tiene la propia libertad de disponer mis bienes a diferentes personas, ¿no? Y no puede venir alguien más, un tercero, y agarrar, por ejemplo, un libro que yo tengo, agarrar el código, agarrar la laptop, o agarrar un bien, porque evidentemente yo soy el único que puede dar la libre disposición. Y eso va a suceder con todos los patrimonios que nosotros tenemos, ¿no? Con todos los patrimonios que nosotros tenemos. Por eso nos dice que cuando se menciona de delitos, los delitos contra el patrimonio son aquellos que atentan contra nuestros bienes patrimoniales, o contra los bienes empresariales, o contra nuestros derechos inherentes, ¿no? Y lógicamente causan un perjuicio económico a nuestros saberes, ¿no? Ahora, el patrimonio puede estar también basado en cuestiones pecuniarias, no necesariamente en situaciones de bienes que yo puedo comprar, porque yo puedo ahorrar. Ahorro es progreso, hay que disfrutar la juventud, hay que guardar salud para la vejez, pero también hay que guardar pues el monto económico para más adelante. Entonces tal vez no sean las personas que me compre camionetas, departamentos y demás cuestiones o viajes y demás, pero sí lo ahorro para que en su momento, cuando llegue a viejo, los puedo disponer, ¿no? Todo ese conjunto viene a ser pues mi patrimonio. Entonces, en el caso de los delitos contra el patrimonio, que dicho sea de paso son netamente de resultado, los delitos contra el patrimonio no son de peligro. En los delitos contra el patrimonio, o en la mayoría de ellos, tiene que existir una lesión al bien jurídico tutelado, que en este caso se llama patrimonio, y lógicamente yo me veo afectado ante esa situación. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuación, y yo les voy a preguntar a ustedes, doctores, que me enumeren todos los delitos contra el patrimonio que conozcan. A ver, todos los delitos contra el patrimonio que conozcan. A ver, vamos, doctores, enuméreme todos los delitos contra el patrimonio que puedan conocer. Vamos a ver, doctores, enuméreme todo eso. A ver, muy bien, hurto, y el muy conocido por muchos es hurto, pero en los delitos contra el patrimonio, no es solamente hurto, podemos encontrar otros delitos más contra el patrimonio de autores, ¿ah? O sea, o sea, hablamos de hurto, pero no es el único que podemos encontrar. A ver, y acá voy leyéndolos también porque es importante la participación que ustedes puedan tener, ¿no? En esta sesión de clase el día de hoy. Ya, a ver, muchos me dicen, a ver, vamos a ver, voy a leer aquí me han enumerado. Edson, ¿qué tal Edson? Hace tiempo Edson está contactado a la clase. Jacqueline del Aguilar, ya Jaime, muy bien, acá no son obligaciones, ok. Edson, robo, hurto, extorsión, esos son obviamente algunos delitos contra el patrimonio, pero no son los únicos, porque que podemos encontrar lo muy conocido por varias personas como viene a ser el hurto, como viene a ser el robo. También se habla naturalmente de lo que es abigeato, apropiación ilícita, receptación, estafa y otras defraudaciones, fraude en la administración de personas jurídicas, extorsión, usurpación, daños, delitos informáticos. Ello también podemos encontrar, doctores, dentro del engranaje o bagaje, lo que vienen a ser naturalmente los delitos contra el patrimonio, ¿no? Claro, todos ellos vienen a ser delitos contra el patrimonio. Y en esta noche
En esta tarde noche, ya son 6:26, de todos los delitos contra el patrimonio que ustedes han tenido a bien de señalar, vamos a hablar pues del hurto simple, ¿ya? Base legal. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos siempre nos guiamos del basamento legal, y si hablamos del hurto simple, nos vamos al artículo 185 del Código Penal. Así que me acompañan, o si tienen ustedes su código, excelente, pero nos vamos, doctores, al artículo 185 y aquí vamos a ver, artículo, a ver, 185 del Código Penal, ¿ya? 185 del Código Penal. Título 5, delito contra el patrimonio, capítulo 1, la figura, lógicamente, de lo que viene a ser el hurto, ¿ya? Lo que viene a ser el hurto. ¿Qué? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué entendemos por hurto? ¿Qué nos dice la descripción del tipo penal en el caso del hurto simple? El artículo 185, que nos hace mención del hurto simple, nos dice, doctor, lo siguiente. El que para obtener provecho, ¿ya? El que para obtener provecho. Entonces vamos a empezar, muy bien, vamos a ver, desmenuzando la estructura tipológica del delito. Pregunta, si yo al artículo 185 en la lectura digo, el que, la pregunta es, si yo hago mención el que, ¿significa que es un tipo penal especial o es un tipo penal genérico, doctores? La figura el que, como les señalo, vendrá a ser un tipo penal especial o es un tipo penal común. Es un tipo penal genérico, es un tipo penal común, porque nosotros sabemos que en la descripción, ¿no?, del tipo penal, el que hace alusión al varón y a la mujer. Entonces no es un tipo penal especial, es un tipo penal genérico. Luego de que ese sujeto cualificado, el que el varón o una mujer, necesariamente tiene que obtener un provecho, nos dice. Ahora, puede ser el concepto de provecho bastante amplio, porque puede ser un provecho económico, ¿de acuerdo? Puede ser un provecho de utilización, ¿de acuerdo? Tiene una connotación muy amplia el contexto de provecho. Y en el artículo 185 lo que nos establece es obtener un provecho. ¿Pero un provecho de qué? Un provecho en la realización de la siguiente conducta. En el caso del hurto tiene que haber un apoderamiento ilegalmente de un bien, ¿no? Y ahí ingresa lo que hace un inicio nosotros señalamos cuando hacíamos mención precisamente de lo que vienen a ser los bienes jurídicos tutelados, porque hacíamos mención, por ejemplo, en el caso del patrimonio, nosotros poseemos pues todos nuestros patrimonios entre bienes muebles o inmuebles que naturalmente se entiende que hemos obtenido de manera legal. Si tenemos los libros, se entiende que hemos obtenido comprando, hay una factura de por medio, un recibo de pago de por medio. Si hemos comprado un celular, una camioneta, una laptop, un departamento, entonces se entiende que en todos estos casos existe un comprobante de venta y compra, por ejemplo, en el caso de lo que son los departamentos y terrenos y demás. Y toda esa obtención uno lo tiene pues de manera legal, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero en el caso del delito de hurto, lo que va a existir es un apoderamiento de manera ilegal. Es decir, un apoderamiento vulnerando lo que establece, por ejemplo, el Código Civil respecto a lo que viene a ser contrato, vulnerando incluso el marco constitucional que establece la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la propiedad. Entonces, en el caso del artículo 185, cuando hablamos de hurto simple, el apoderamiento no es cualquiera, sino que es un apoderamiento de forma ilegal. Y hemos establecido que el accionar del apoderamiento siempre es en base al dominio de la acción. Si una persona ve un celular, se ve una tablet, se ve una laptop, si ve cualquier bien, este bien se encuentra en la esfera de dominio de alguna persona que es propietario de esos bienes. Se encuentra en su esfera de dominio, pero el sujeto cualificado, en el caso del hurto simple, lo que hace es despojar ese bien que se encuentra en la esfera de dominio de otra persona para hacerlo suyo, para hacerlo suyo.
En eso consiste, lógicamente, doctores, el grado de descripción, llamémoslo de esa manera, naturalmente tipológica, inicial del comportamiento de apoderamiento ilegítimo que nos establece en el artículo 185. Ahora, ¿de qué se va a apoderar? Se va a apoderar de un bien mueble y lo puede hacer total o parcialmente ajeno, nos dicen, ¿no? ¿Y en qué consiste la conducta luego? En sustraer del lugar donde se encuentra, en apartar de la esfera de dominio que se encuentra en otro lugar. Si ahí se encuentra la camioneta, dentro de la cochera, el señor lo tiene ahí bien cuidado, se encuentra dentro de su cochera. En el caso del artículo 185, cuando hablamos del hurto simple, lo que la persona va a hacer es ingresar a la cochera y llevarse ese bien. Entonces lo que se va evidenciando es ahí el apartamiento de un bien que pertenece a otra persona y cuyo sujeto activo del delito de hurto simple lo despoja, ¿no? Lo despoja, lo retira, para ello realiza un dominio de la acción. Un dominio de la acción, ¿ya? Acá nos dice, y será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Ahora, luego nos empiezan señalando que se equipara a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua, cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros, objeto de un mecanismo de asignación de límites máximos de captura de embarcación. ¿Cómo se establece? Por ejemplo, muchas personas tienen su internet. En el internet, una persona con su cable, a ver, el audio. A ver, muchas personas que tienen su internet pagan pues por internet mensualmente, ¿no? Hay un pago mensual que uno va a realizar. Entonces uno lo puso en su cableado, tiene su cable respectivo y demás, pero toda esa energía que ingresa se entiende que es una energía personal. A ver, Guillermo, si me escucha, Guillermo, podría poner modo silencio. Ok, muy bien. Entonces, les estaba mencionando. ¿Qué pasaba si yo tengo pues mi internet, ¿no? Tengo un internet con cableado, entonces ahí se está conectando a la fuente primigenia, y de ahí yo estoy sacando para las habitaciones, para mi departamento, para mi casa, lo que fuera. Entonces, tengo aquí el cableado y de repente, pues, como muchos quieren trabajar a la criolla, entonces dice, bueno, voy a piratear, ¿no? Técnicamente ese pirateo viene a ser un hurto, porque lo que estás haciendo es llevarte, ¿no? En este caso, bueno, un espectro electromagnético, o si es en el caso que yo tengo luz, de energía eléctrica, o puede ser gas, te estás apropiando del gas, te estás llevando el gas, estos tienen valor pecuniario, estos tienen valor económico, entonces van a encasillar en el artículo 185 del Código Penal, que lógicamente nos habla del hurto simple, ¿no? Nos habla de ese contexto, nos hace mención del hurto simple, ¿ok? Muy bien. Ahora, el hurto denominado simple, ya luego equiparamos pues el artículo 186, pues el que hemos mencionado anteriormente viene a ser un tipo base. Ahora lo que vamos a pasar es a la forma agravada del hurto. Y la pregunta sería, ¿cuándo se agrava el hurto? Para empezar, la pena, naturalmente, en las cuestiones agravantes viene a ser mayor. Por eso nos dice que la gente será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Pero habría que ver durante qué situaciones para que el hurto sea considerado contexto agravante. Y en el numeral 1 nos establece que el hurto será agravado si se da durante la noche. Y así nos habla, ¿no? El hurto será agravado, será considerado agravante si ocurre durante la noche. Entonces ahí la pregunta es, ¿y qué entendemos por noche? Y esa es la pregunta que yo voy a trasladar pues a ustedes, estimados amigos. ¿Qué entendemos por noche? Primera alternativa. Muchos consideran que la noche es cuando ya empieza a 7, o sea, ahorita estaríamos tarde porque son exactamente 6:35, pero si llegamos a las 7 estaríamos hablando de noche, técnicamente, ¿no?
Entonces algunos dicen, bueno, cuando se habla de la cuestión agravante, si el hurto será durante la noche, entonces a partir de las 7 p.m. hacia adelante vendrá ese hurto agravado. Pero hay quienes van a decir, no, un momentito, eso no puede ser hurto agravado, sino que esta se tiene que dar en un contexto que realmente hace mención a lo que significa noche. Y cuando le preguntaban, entonces, ¿qué es noche? Y decían, pues bueno, noche es cuando no se puede ver, cuando todo está oscuro. Y ahí ingresa pues el dilema, ¿no? Que yo les traslado a ustedes. ¿Cuándo entonces, estimados participantes, estaremos hablando de noche? ¿Cuándo se habla de noche? ¿Cuando a partir de las 7 p.m. hacia adelante? ¿O cuando nos encontramos en un lugar donde no hay alumbrado público, donde no haya luz? No hablamos técnicamente de noche, doctores. A ver, ¿cuándo hablamos de noche? Pregunta la clase. A ver, vamos, doctores. ¿Cuándo hablamos de noche? Es importante mencionarlo, claro que sí. Muy bien. A ver, a ver. Oh, bueno, bueno, como dirían así. A ver, acá vamos a ver, miren, acá no dice ausencia de luz, Alejandro. Alejandro dice ausencia de luz. Santi me dice generalmente cuando está oscuro, claro, en cuanto a la noche, ¿no? La noche no es referido al ocultamiento del sol, ausencia de la luz solar, oscuridad en la noche. Sí, pues ustedes acaban de liar. ¿Y saben ustedes, doctores, qué es lo que sucede? Muchas personas creen que cuando se habla de noche, claro, pues, que uno está acostumbrado pues, a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Uno se acostumbra a ello. Entonces uno pensaría que para la configuración del delito de hurto, en la modalidad agravante, lógicamente tendría que ser a partir de las 7 de la noche hacia adelante, para la configuración tipológica del delito, en modalidad agravada. Pero vemos que no es así porque si ustedes ahora revisan o buscan lo que define el diccionario de la Real Academia, entonces ellos establecen que noche hace mención a oscuridad. En noche, así como lo señalo, noche hace mención a oscura, oscuridad. Y a eso es lo que hace referencia a cuestiones de noche. A lo oscuro, a la oscuridad, eso viene a ser la noche, lo estipula. Por eso es que muy bien cuando me parece Kennedy, ¿no? Cuando Kennedy, por ejemplo, decía qué pasa con el eclipse solar, por supuesto, ustedes saben, no sé si ustedes ya en alguna ocasión, yo todavía no lo he gozado, pero tal vez ustedes en alguna ocasión sí han estado presentes en un eclipse, pero un eclipse, eclipse, ¿no? No en aquellos eclipses donde se oculta medias, sino en aquellos eclipses donde está el sol y de repente aparece, pues, doctores, ahí la luna y tapa el sol y te quedas en una oscuridad y no puedes ver absolutamente nada, te encuentras en un lugar oscuro. A eso hace referencia el contexto de noche, y eso es lo que finalmente viene a ser pues el contexto de autores de agravante. Eso es lo que viene a ser la noche, eso es el contexto de la noche, ¿ya? Esa es la cuestión agravante, ¿sí? Muy bien. Algunos me han estado pidiendo algunos materiales, yo les puedo proporcionar los materiales, doctores, aquí de la clase del día de hoy. Les dejo en todo caso mi número de WhatsApp
ustedes tienen ahí mi número de WhatsApp, ustedes me escriben, me dicen, profesor, las PPTs del delito contra el patrimonio, y gustosamente lo vamos remitiendo, ¿ya? Ahí ustedes tienen mi WhatsApp, que es el 997-588013. Sí, 997-588013. Ustedes me escriben, me dicen, profe, obviamente el día de hoy antes de las 8, antes de las 7 mejor, para que yo les pueda remitir, lógicamente, las PPTs también de la sesión de clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando que la modalidad agravante es cuando nos habla del contexto durante la noche. Pero no es la única modalidad agravante que nosotros lógicamente podemos hablar, porque luego nos habla otra serie de contextos importantes, porque me dice mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. Claro, es como cuando las personas ingresan al domicilio de una persona durante la noche o en algún terreno durante la noche, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver una serie de circunstancias donde se va a evidenciar cuestiones de agravante, destreza. La destreza está relacionado porque si yo pongo un candado para que nadie ingrese y de repente pues una persona con alguna habilidad rompe el candado y logra ingresar o logra destruir algo, ¿no? Entonces, con ese tipo de accionares de destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, es ahí donde el numeral número 2 del artículo 186 del Código Penal nos establece que vendrán a ser agravantes de configuración del delito. Así nos establece, vendrán a ser, doctores, agravantes de configuración del delito. Ahora, existe una modalidad agravada también, que es lo que lamentablemente a veces hay que trabajar mucho en el contexto, pues, de la humanidad o de trata de persona. Eh, Ustedes saben que existe, voy a hacer un paréntesis acá, a veces a mí ustedes saben que existen los derechos también de los animales, existe ley que reprime la conducta del maltrato animal. Entonces, yo hace unos días lamentablemente escuché cuando una persona decía, no, lo que pasa es que me llegan casos de delitos que se cometen contra los animales y a mí me da pereza investigar porque las señoras denuncian negligencia de un veterinario por el cual murió su mascota, murió su gato, su perro y demás. Entonces, obviamente, de inicio uno saca su conceptualización de que esta señora o señor, etcétera, obviamente no diré nombres, pero nunca ha tenido pues una mascota y los animales tienen mayor sensibilidad que los seres humanos, conocidos como animales racionales, ¿no? Cuyo comportamiento en vez de ser racional es más irracional que los propios animales que entre ellos más bien tienen un instinto de protección, de cuidado. Pero bueno, ahora, ¿a qué viene ese concepto que yo les doy? Lo que pasa es que en ese grado de irrazonabilidad existente y poca humanidad, cuando existe un siniestro como un incendio, entonces, lógicamente, la persona lo que tendrían que hacer es ir al lugar para apoyar, pues, a la persona que se encuentra ahí damnificada, darle la atención correspondiente, ayudar a esta persona a que no se quemen sus cosas, etcétera, llevarlo, ponerlo en un lugar de protección, pero lo que algunos miserablemente realizan es que al ver tal situación de calamidad, de desastre, se empiezan a llevar las cosas. Se empiezan a llevar las sillas, se empiezan a llevar la mesa, se empiezan a llevar el arroz, el atún, etcétera, que puede tener esta persona, y se lo llevan. Están cometiendo, obviamente, una apropiación de un bien que no les pertenece, entonces se va teniendo la configuración de lo que les acabo de señalar como denominación de hurto agravado. Sí, doctores, porque así se lo conoce. Hurto agravado, que se dio producto del incendio. Lo mismo podría ser producto de una inundación, del naufragio, de la calamidad pública o desgracia particular del agraviado. Se aprovechan de estas situaciones para poder, en ese sentido, doctores, llevarse, ¿no? Muy bien. Ahora, luego nos habla mediante el concurso de dos o más personas. Es decir, hablamos de bandas delictivas que se pueden dedicar a cometer el hurto, o tal vez podemos estar hablando de lo que viene a ser una posible organización criminal, ¿no? Muy bien. El delito de hurto, sin embargo, es mucho más amplio, porque luego nos establece que la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Lógicamente, aquí estamos hablando de penas privativas de libertad, cuando el
comportamiento se da en inmueble habitado. O sea, donde hay personas, obviamente, donde hay una familia, o donde sencillamente convivan las personas, pero el hurto será en ese inmueble denominado, pues, doctores, inmueble habitado. Ahí será el hurto, en inmueble habitado, ¿no? Cuando se establece cuando el agente actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar delitos. Esto me recuerda, pues, cuando hacemos hincapié a los casos de organización criminal, por ejemplo. Ustedes hablan que cuando hablamos de los contextos de organizaciones criminales, porque así lógicamente también en el imperio, digamos, del concepto que nos dan, porque hablamos de una organización criminal, existen roles, y acá no Rolex, existen roles que es diferente. En el caso, pues, doctores, de la banda delictiva con la organización criminal, para, en resumen, diferenciarlo, tenemos uno, el número de sus componentes. El número de los componentes para una organización criminal nos dice que el número mínimo es de 3 hacia arriba. Y en el caso denominado de una banda delictiva, será de 2 hacia arriba, ¿no? Ese es como le señalo en el contexto del número de sus componentes existentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lógicamente, una organización criminal es mucho más sofisticada, existen roles que tienen objetivo de cometer esos delitos, a diferencia de una banda delictiva que teóricamente nos señalan que son para cometer aquellos delitos de al paso, denominados de esa manera también, delitos al paso, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver luego, pues, por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar delitos, sobreviene de valor científico que integra el patrimonio cultural de la nación, mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, por ejemplo, de la temática en general, o de la violación de empleo, de lo que a veces son considerados, pues, doctores claves secretas, ¿no? En esas cuestiones que les acabo de señalar, las cuestiones naturalmente devendrán en ser en cuestiones agravadas, ¿ya? Y ahí podemos hablar más, pero quiero, en ese sentido, un poco hacer mención, porque después de que se habla de esos contextos de hurto que les he señalado, vamos a ver aquí con lo que viene a ser el hurto de uso. Y es interesante hablar del hurto del uso, doctores, por supuesto que sí. ¿Y dónde radica, pues, doctores, la importancia? Fíjense ustedes, hablar del hurto de uso. Porque cuando hablamos típicamente del hurto en primigenio y nada más, pues el hurto, como les acabo de señalar, es cuando la persona sustrae de un lugar un bien que no está en su esfera de dominio, se lo lleva y nunca más lo regresa. Fíjense, doctores, o sea, se lleva un bien de algún lugar, lo retira de ahí y nunca más lo regresa. ¿De acuerdo? Muy bien, nunca más lo regresa. Y eso es algo, como les señalo, que lógicamente pues, hay que tener en cuenta. Ahora, pero en el caso del hurto de uso del artículo 187 del Código Penal, la situación cambia totalmente, porque en este caso lo que nos señala es que el apartamento del bien solamente se hará de manera momentánea. O sea, no existe un hurto definitivo como tal, sino que solamente existirá un apartamiento o una sustracción de manera, doctores, denominada momentánea, ¿no? Pero ya se va configurando, por eso es que el 187 no sé claro cuando se define, dice, el que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo para alguna actividad, etcétera, ¿no? Y lo devuelve, o sea, aquí existía pues la problemática en ocasiones porque lo que se establecía es cómo es que puedes tú procesar a una persona, a un individuo, si finalmente el bien lo va devolviendo. Entonces, decían, esto no tiene lógica. Si devuelves el bien, ¿qué problema podría haber? Pero no es que se trata de ello, ¿no? Igual, por más que existe devolución de lo que viene a ser el bien, el tipo penal es de resultado, y el resultado es inmediato. No es un resultado de lo que a posteriori podría pasar, sino es un resultado de lo que en ese momento está aconteciendo. Por eso que nos habla del hurto de luz. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, doctores, después de hablado de hurto, ahora vamos a pasar rápidamente a robo.
Y hemos hablado del hurto, cuyo bien jurídico tutelado es el patrimonio, y que la conducta existente y primigenia es cuando uno aparta de una esfera de dominio que le pertenece a otra persona para disponerlo como propio. Entonces eso establecíamos que venía a ser pues un contexto de hurto. Y ahora la pregunta es, ¿y el robo? ¿Qué viene a ser el robo? ¿Alguna idea, doctores, que ustedes puedan dar respecto al robo? A ver, comentario, participación respecto al robo. Los voy escuchando naturalmente. A ver, a ver, vamos. Doctor, buenas noches. ¿Puedo hacer una Sí, lo consulta? escucho, lo escucho. Sí, doctor, la jurisprudencia y la doctrina peruana recoge o hace diferencia acerca de los bienes jurídicos disponibles e indisponibles. Por ejemplo, había leído un libro en el cual para Zaffaroni no hay diferencia, o sea, para él es un solo concepto, bienes jurídicos, nada más, como se dice, Ah, secas, nada más. Pero la jurisprudencia y la doctrina hace esa diferenciación, ¿no? O no es muy recogida, ¿no? Porque, por ejemplo, el bien jurídico vida es un bien jurídico indisponible, uno no puede disponer disponible. de él, Ujú. claro. El patrimonio es Mm, un bien jurídico disponible, pero ¿qué tan ya. aceptación hay en la doctrina y en la jurisprudencia peruana? Esa es la primera pregunta, doctor. Y la siguiente, doctor, Eh, sí, lo escucho, lo escucho. la siguiente, doctor, es, por ejemplo, ¿qué pasaría si dos sujetos toman la decisión, ingresan a un centro comercial? Primero ingresa uno y, por ejemplo, quiere sacarse un producto, ¿no? Y ese producto está valorizado en 800 soles. El primer agente le cambia la etiqueta, el valor y le pone 200 soles. Y después de una hora ingresa otro sujeto que se habían puesto de acuerdo y va a querer comprar ese bien, pero con el precio de 200 soles, ¿no? Ujú. Entonces, ¿se encajaría en el delito de hurto o qué delito habría? Tengo esas dos dudas, doctor. Gracias. A ver, ¿me repite la última, ¿me repites? Sí, dos personas ingresan a un centro comercial, Mm, ¿ya? mm. Entonces, de que uno de ellos se va, por ejemplo, quiere comprar una licuadora. El precio de esa licuadora es de 1000 soles. Esa Ah, ya, persona ya te entendí. Esa persona que ingresa le Ya. pone una etiqueta que vale 200 soles. ¿Ya? Ujú, Se va esa persona, sale al supermercado y después de una hora viene su cómplice, ¿no? Y ujú. va en la creencia que es 200 soles, se va a querer comprar y lo detienen en la caja, ¿no? No le encuentran mensajes, los videos están después de una hora. Ahí habría, ¿qué delito estaría cometiendo esas O sea, ¿qué se personas? estaba llevando el bien? ¿Se estaba llevando el bien a otro precio o lo vendieron a otro Sí, sí, precio? sí, sí. Quería comprar un bien de 1000 soles, pero como ya le habían puesto la etiqueta 200 soles, quería pagar esos 200 soles, ¿no? Ah, podría ser estafa, ¿no? No podría ser en realidad un delito contra el patrimonio, podría estar hablando posiblemente de estafa, etcétera, ¿no? Porque lo va manteniendo En con error. engaño, en error, ¿no? Le da un precio distinto a lo que puede hacer. Eso podría configurarse, ¿no? No, no va más en un tema de hurto, porque en el hurto tiene que haber una apropiación, mucho menos, obviamente, en el caso de robo. Yo veo que más bien podríamos estar ante la posible existencia de lo que viene a ser una posible estafa, ¿no? Una posible estafa. Sobre la primera pregunta, bueno, Zaffaroni, como muchos libros, con respeto que, lógicamente, cada uno de ellos tiene por sus propios recorridos, pero finalmente son contextos de apreciaciones. Si tenemos la doctrina o jurisprudencia que hace mención a bienes disponibles e indisponibles, lógicamente nos vamos a ir a lo que dice la doctrina, más a lo que podría él señalar en márgenes de su propia percepción o estudio que naturalmente lo puede tener. Porque lógicamente sí existen bienes de las cuales sí pueden hurtar, sí pueden robar, pero existen bienes las cuales la naturaleza de protección es diferente porque existen otros bienes jurídicos tutelados en salvaguarda. Por ejemplo, la vida viene a ser un bien indisponible, nadie puede disponer. Pero entonces cuando alguien comete un delito de asesinato, podría ser, le quitó la vida. Entonces, si le quitó la vida, podríamos estar hablando, por ejemplo, de lo que vendría a ser
un aspecto de un robo al bien jurídico tutelado vida, pero eso no existe. Lo que existe es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Entonces eso lógicamente es diferente, ¿no? Diferente contexto. Ahora, es cierto que existen bienes indisponibles, incluso como podría ser nuestra propia mente. Eso yo lo he establecido en alguna ocasión, porque un abogado o como hombres mortales, porque no somos inmortales. Tenemos una vida pasajera en este planeta Tierra, entonces hay que dejar pues un semillero, si es que está dentro lógicamente de nuestras posibilidades. Pero de repente, si alguien estudia bastante, eh, y tiene libros, por ejemplo, ¿no? Los libros finalmente podrían ser hurtados fácilmente por muchas personas, tirados en el olvido, pero todo aquello que hemos asimilado, todo aquello que hemos aprendido, es aquello que nos queda y que lógicamente nadie va a poder robar y mucho menos hurtar, ¿no? Entonces, considero, al igual que menciona el marco de la jurisprudencia de la doctrina, ¿no? Que sí tenemos bienes que son de libre disposición y que son bienes que poseemos internamente que no son de libre disposición. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Sigamos, doctores, sigamos. A ver, vamos a seguir acá. En el caso del robo, existe algo más, porque en el caso del robo, estimados participantes, que establece el artículo 138 del Código Penal, nos dice fundamentalmente lo siguiente, ¿ya? En el caso del robo. En el caso de robo, el artículo 188 nos dice el que se apodera, entonces ahí vamos teniendo la primera conducta que viene a ser el apoderamiento. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él. Hasta ahí la descripción tipológica me señala, por ejemplo, muy bien, que hay que tener en cuenta, ¿ya? Miren, eh, miren acá, cuando nos dice, ¿no? Este contexto bastante interesante, que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno. Lo sustrae del lugar donde se encuentra, hasta ahí estaríamos hablando de un delito contra el patrimonio. Pero cuando luego nos señala que tiene que emplearse violencia contra la persona o amenaza, entonces ya estamos hablando de otras cuestiones diferentes, porque en el caso de la violencia, doctores, es hacer daño a una persona. Y es un daño de carácter físico, es un daño que duele, ¿cierto? Que te genera algún tipo de lesión simple, de lesión grave o de incapacidad, porque la persona termina con un rasguño, con una equimosis, con un moretón, en fin, como pudiese terminar, pero digamos, eso es palpable a los ojos de las demás personas que pueden observar, no existe una lesión, o sea, no solamente va a existir la apropiación del bien, sino que existirá la lesión como tal. En eso se caracteriza pues el robo. Aparte de llevarte el patrimonio, generas una lesión al bien jurídico tutelado, ¿no? Bueno, eso es lo que aquí se establece, ¿ya? El artículo 189, parecido al contexto de hurto, nos habla de algunas cuestiones agravantes. Y nos dice, por ejemplo, que la pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido en las siguientes circunstancias: en inmueble habitado, durante la noche o el lugar desolado, a mano armada, en el concurso de dos o más personas, en cualquier medio de locación de transporte público o privado, ¿de acuerdo? Por mencionarlo en segunda parte, ¿no? O fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado mostrando mandato con falsa autoridad. En agravio de quienes, en menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adultas que son consideradas adultas mayores, ¿no? Y otros contextos más existentes que podemos tener, ¿ya? Muy bien, eso concerniente a Roma. Y para terminar, el contexto del abigeato, ustedes saben que cuando se habla del abigeato, se habla pues del hurto de ganado. Podría haber robo y podría existir también robo o hurto de ganado, caprino, vino, porcino, ¿ya? Muy bien, doctores, muy bien. De esta manera, este, concluimos mi participación el día de hoy, agradeciendo, como siempre, en este caso a Bill Lounger por la invitación a mi persona para que esté presente en esta sesión de clase el día de hoy.
a todos ustedes, los participantes que han estado presentes. Ya les he dado mi número, pero igual acá, nuevamente, a quienes no lo han anotado, les doy, que es el 997-5883. Ustedes me escriben ahí para el concepto de lo que son las diapositivas y la podamos remitir, ¿ya? Muy bien, doctores, muchísimas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes, cuídense muchísimo y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia, por la excelente presentación que nos ha brindado. Gracias por responder las preguntas de los participantes. Esperamos en una próxima ocasión contar con su participación. Para nosotros siempre será un gusto, un honor contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una Muy excelente bien, noche. muchas gracias. Gracias, doctor. Estimados participantes, a las 7:20 en punto iniciamos con la siguiente sesión en la que se tratarán los temas de apropiación ilícita y receptación con la doctora Jocelyn Antinori.